Muy buenas noches a todas y todos. Reciban la cordial bienvenida a la actividad que tenemos programada para este día. En particular, como Escuela de Posgrados de la Universidad Evangélica de El Salvador, es un gusto tener una invitada de lujo en esta ocasión y de esa manera nos pueda compartir desde su visión bienvenida, porque es de Colombia, su visión y con lo que nosotros tenemos de país. De esa manera generar lo que hemos venido diciendo, derecho comparado, una dinámica de retroalimentación y obviamente de construir a partir de las experiencias y el conocimiento de otros docentes. Es de esa manera que damos el inicio, agradecerle a la licenciada Diana Serna por permitirme dar las palabras de apertura y obviamente quedan con ella para efectos de socializarles más de la información de la actividad que tenemos en este día. Muchísimas gracias, estimada. Muy buenas noches a todas y a todos. Un verdadero placer poder tenerlas y tenerlos dentro de este tan magno evento. Bienvenida a maestra Karina Bautista, a nuestros invitados internacionales. Un verdadero placer poderlos tener sintonizando este evento. Definitivamente también es para nosotros un honor, para nuestros hermanos al interior del país que puedan asistir el hecho que puedan participar de estos espacios educativos. En este momento voy a proceder a poder presentar a nuestra ponente de lujo y bueno, es un verdadero honor presentar con ustedes a maestra Karina Bautista Sabogal. Ella es licenciada en Educación Infantil, es magíster en Derecho en Desarrollo Educativo y Social, especialista en herramientas virtuales para la educación y estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. Además de eso, cuenta con 17 años de experiencia como maestra investigadora en y con las infancias y actualmente es coordinadora de la licenciatura en Educación Infantil del Politécnico Gran Colombiano. Sin más preámbulo, me es grato poder dejar con ustedes a maestra Karina. Bienvenida, maestra. Ya, creo que ya. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos y a todas. Me alegra muchísimo poder estar aquí con ustedes acompañándolos en esta noche, en esta invitación tan importante que me han hecho. Estoy muy feliz de poder traerles a ustedes un tema de discusión. Realmente es una invitación a poder considerar, a poder discutir. Estas no son verdades absolutas, al contrario, estas son simplemente reflexiones que a lo largo del tiempo he hecho, he buscado, he encontrado en los escenarios en los que me he movido, un tema muy, muy importante para mí, un tema que me moviliza muchísimo. Y bueno, quiero hoy traerles a ustedes esa posibilidad de poder charlar un poquito alrededor de esto. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar. Voy a compartir pantalla. Ya encontré. Es que no, creo que, a ver, empecé por el revés. Eso. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla? Sí, maestra, se visualiza. Ah, perfecto. Listo. Entonces vamos a darle aquí. Ok. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la participación infantil. Titulé esta charla con ustedes del reconocimiento jurídico a la práctica efectiva y es porque vamos a precisamente reflexionar sobre lo que ha sido, ¿cierto? El tema aquí de apertura es lo que ha sido el problema un poco de fondo que les quiero a ustedes mostrar el día de hoy alrededor de lo que ha significado la participación infantil y en lo que pretendemos o buscamos que sea, y no solamente porque lo dicen algunos autores o porque lo hemos visto quienes trabajamos con niños y niñas y quienes estamos cotidianamente compartiendo con ellos, sino porque es revelar y visibilizar unas acciones que son latentes en los niños y en las niñas y tiene que ver con la participación efectiva, la participación incidente.
Entonces, empezamos diciendo que efectivamente pues, la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña, que lograron, digamos, posicionarse en 1987, pues sí reconoció, hizo una apertura muy importante a la participación como un derecho fundamental de los niños y las niñas. ¿Cierto? Digamos que esto fue un paso importantísimo porque claramente antes de ello, pues los niños y las niñas eran vistos solamente como sujetos meramente de tutela, de protección exclusivamente, y digamos que no se había visto esa posibilidad de que los niños y las niñas pudieran expresarse, ¿cierto?, libremente. Aunque los artículos no mencionan directamente la palabra participación, sí se deja ver, digamos, dentro de estas posibilidades, digamos, esa apertura a que los niños y las niñas pudieran expresar sus opiniones, lo que sentían y obviamente pues el llamado a que los adultos, nosotros los adultos, pudiéramos escucharlos. Entonces digamos que desde allí hay una puerta muy importante. Sin embargo, viene allí, digamos, esa otra mirada que nos permite ver que entre ese reconocimiento y esa efectividad de que eso sea de verdad una realidad, pues hay un abismo y una brecha grandísima. Muchas prácticas con los niños y las niñas siguen siendo adultocéntricas. ¿Y esto qué significa? Significa que siguen partiendo de la voz de los adultos, de lo que piensan los adultos que los niños y las niñas deben hacer. Claramente hay, insisto, hay una posibilidad de que el niño pueda hablar, porque pues no, ya digamos que afortunadamente hemos migrado a esa posición de que el niño puede expresarse, pero de ahí a que sus decisiones, opiniones, expresiones sean tenidas en cuenta, hay una brecha gigantesca. Por ejemplo, no sé si pasa allí en El Salvador, pero por ejemplo en Colombia, en los colegios tenemos algo que se llama el gobierno escolar. Y es que efectivamente en este escenario, pues los niños, las niñas y los jóvenes que están allí en la escuela pueden participar de una especie de gobierno donde hay un personero, un consejero, ¿cierto? Que como que reúne los puntos de vista de sus compañeros y los lleva a las instancias superiores de la escuela, ¿cierto? De los colegios. Pues efectivamente los niños y las niñas allí tienen una posibilidad, pero resulta ser una participación bastante decorativa, bastante cosmética, porque si bien hay un personerito en el preescolar, ¿cierto? O en los primeros años de primaria, pues es una mera figura que se le otorga, una etiqueta que se le otorga, pero en realidad este niño o esta niña que es elegido como el representante de su curso, pues realmente no tiene ninguna incidencia en las decisiones, ni en las normas, ni en las, digamos, en los procesos que los interpelan cotidianamente en la escuela. Entonces, a eso, por ejemplo, Roger Hart llama como una participación cosmética o una participación no incidente, ¿cierto? Que está, claro, determinada por la Declaración de los Derechos de los Niños y las Niñas en el artículo 12 y 15, pero que no incide, no trasciende, ¿cierto? Entonces, precisamente esta conversación les invita a pensar del derecho al hecho. Entonces, ¿cómo hacemos para que este derecho, que es tan importante para los niños y las niñas y pues para todos en general, el derecho a participar, pueda ser real, que se dé en experiencias reales, dentro de marcos teóricos claros, dentro de una ruptura de paradigmas que han venido, digamos, posicionándose y arraigándose en la escuela, en la familia, en la sociedad y que dejan a los niños y a las niñas en un segundo plano, invisibilizados ante situaciones, por ejemplo, que tienen que ver con ellos. Entonces les cuento, por ejemplo, rápidamente, así yo como que voy aquí nombrándoles ejemplos, pero dentro de la licenciatura donde yo trabajo y que coordino, hay un semillero que se llama el semillero La Cocina de la Noche. Es un semillero que se piensa en construir conocimiento a través de la creación de obras literarias para niños y niñas. Y aquí estas obras literarias son creadas por las estudiantes que están cursando la licenciatura para ser maestras. Y dentro de ese semillero, el último, han sacado muchos libros muy lindos, pero el último que salió, que se les voy a compartir a través de Emma, como todas las publicaciones que se pueden ver digitalmente, hay uno que se llama El Niño Maleta. Y este niño maleta lo que cuenta a grandes rasgos, porque quiero que lo lean, les voy a hacer acá
spoiler, pero un poco para contarles que de lo que trata es de cómo el niño que hace el protagonista de esta historia manifiesta ese dolor, esa angustia de estar desplazándose por diferentes lugares, ¿cierto? Entonces habla directamente de lo que es la migración. Y claro, los papás tienen que estar migrando por diferentes situaciones, pero nunca le preguntan al niño si quiere, ¿qué pasa con eso? Ni siquiera lo involucran, simplemente le dicen, aliste su maleta que nos vamos ya. Pero mami, ¿por qué? Mis amigos, mi escuela, ¿qué pasó? No, 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 nada, nos vamos, nos vamos. Entonces, esto del niño maleta es la forma en cómo él se siente, el niño, en esta situación de migración constante en la que vive su familia. Entonces, fíjense que esta es una de las muchas situaciones en las que los niños se encuentran involucrados, pero que nunca son tenidos en cuenta desde las decisiones, desde las posiciones, ni siquiera los sentimientos, por ejemplo, en este caso, que suscita estar migrando todo el tiempo de un lado a otro y convirtiéndose efectivamente en un niño maleta. Entonces, a esto es a lo que nosotros hablamos como esa invisibilización y esa participación cosmética o en algunos casos nula de los niños y las niñas, aún siendo un derecho proclamado por la Convención. Es importante decir que si bien esta convención se declara en 1989, todos los países que hacen parte, excepto Estados Unidos, estos países empiezan a retomar estas decisiones dentro de las constituciones muy tardíamente. Entonces, por ejemplo, en nuestro país, en Colombia, hasta 1991 se retoma esta posición. Se ratifican en el 89, pero hasta en el 91 es cuando queda incluido en nuestra constitución política. Y de ahí en adelante empiezan a resolverse otras leyes también, digamos, que aportan a esta mirada. Entonces aquí es importante decir que los niños y las niñas no solamente tienen derecho a ser escuchados, ¿cierto? Porque a veces creemos, insisto, en que con escucharlos ya participaron y ya estoy otorgándoles el derecho y validando lo que ellos son, ¿cierto? Con solamente escucharlos, pero no, tienen derecho a incidir. ¿Y esto qué significa? Que pueden transformar una situación en las cuales ellos se ven involucrados y en los cuales pueden decidir o expresar, por ejemplo, angustias, malestares, opiniones, etcétera. En el mundo adulto, nosotros los adultos tendríamos la responsabilidad por ética y por política, digamos, en el sentido, estoy hablando de lo político como ese escenario que nos permite a los sujetos estar posicionados ante diferentes violencias, desigualdades, fenómenos y situaciones que precisamente pues están aportando, digamos, a una sociedad, ¿cierto? Desigual, una sociedad invisibilizada, como es el caso de los niños y las niñas. Y esto es un llamado a que los adultos, todas y todos nosotros, pues convirtamos esa participación realmente dentro de la cotidianidad en una puesta en escena. O sea, que todo el tiempo podamos estar abriendo la posibilidad de que los niños y las niñas puedan incidir y transformar sus propias realidades, ¿cierto? Que no quede solamente en manos del adulto, porque es el adulto, ¿cierto? Y es importante que tengamos claro que este paradigma de la participación paternalista, por decirlo de alguna manera, deviene precisamente de una concepción de que los niños y las niñas, ¿cierto? No pueden opinar porque no saben, entonces ahí hay una violencia epistémica, no saben, no tienen experiencia, son muy chiquitos, son influenciables, son maleables, los niños y las niñas pues son inocentes, ellos qué van a saber de diferentes cosas, es la concepción moderna de infancia que sigue haciendo mucho daño precisamente a entender que los niños y las niñas son sujetos en el presente, que piensan, que tienen experiencias, que tienen ideas, que tienen formas de entender el mundo, que ven las realidades de diferentes maneras, claramente no iguales a los adultos, pero sí las pueden leer y que esas realidades son igual de importantes a las de los adultos. O sea, en esa gama de posibilidades, en cómo los niños pueden interpretar las situaciones que los interpelan y sobre todo las situaciones que los vulneran, allí podría darse una participación efectiva. Les voy a mostrar, pero aquí déjenme compartirles, perdón,
porque es un video, pero entonces con audio. Perdón, es que me imagino que ya aquí el audio se podrá. Infantil cerrado hace más de 3 años. ¿Ahí están escuchando? Sí se escuchaba. Ujú. Listo, lo paré para preguntarles. Ah, perfecto, listo. Entonces ya lo voy a poner aquí en pantalla, grande, y quiero que escuchemos. Y escuchen esta historia. Los niños de un conjunto residencial en la localidad Bosa decidieron hacer su propia manifestación, que le exigieron a la administración del conjunto que les reabra el parque infantil cerrado hace más de 3 años. Nuestro periodista Giovanni Suárez Bayona nos acompañó en el Cantón Pacífico. Con pancartas, pitos y cacerolas en mano, los niños de un conjunto residencial del sector de Las Margaritas Compartir de la localidad de Bosa se dejaron contagiar por lo visto en las últimas semanas en todo el país. Ellos, a su corta edad, también tienen sus exigencias. Pues en conjunto y todo lo que tenemos en la mano no sonó ya sin cuchara, ¿sí? Y pues también estamos pues pidiéndole en conjunto y a la administración a todo, ¿sí? Que tenemos un espacio para jugar o un parque, ¿sí? Sí, el parque está cerrado hace como 3 años y bueno, cuando yo era pequeñita, cuando llegué acá, ya lo tenían cerrado y un vigilante me había dicho que lo iban a abrir y que lo iban a mejorar, pero nunca han hecho eso y siempre como desde hace 4 o 3 años me lo han prometido y nunca nada. Las cadenas impiden que ellos jueguen en el parque de su conjunto y según ellos mismos, los vigilantes no los dejan jugar en ningún otro espacio. Ni siquiera correr. La vez pasada un señor nos está grabando para mostrarle a la administración que estábamos corriendo nada más en los pasillos. La idea de esta manifestación nació de ellos mismos. Es algo que es completamente de ellos. Ellos mismos cogieron sus papeles, llegaban con las cartucheras a las casas, o sea, todo ha sido de ellos. Lo primero que queremos es que los niños tengan un espacio donde jugar, donde compartir. Los niños tienen derechos y en este momento estos niños que ustedes ven acá no tienen un espacio, un lugar donde jugar. Este es el parque público del barrio que queda al lado del conjunto residencial en donde los niños están exigiendo que haya un parque dentro del mismo conjunto. Sin embargo, pese a que tienen las condiciones necesarias para que los niños puedan jugar, presenta condiciones de inseguridad debido a que algunos jóvenes llegan a consumir sustancias alucinógenas. Tanto padres de familia como habitantes del conjunto apoyan esta inocente idea que por el momento no ha tenido respuesta alguna por parte de la administración, que por ahora solo emitió un comunicado prohibiendo que estos niños tengan un espacio para su diversión. Bueno, ay, creo que ya. Ay, Dios mío, ¿cómo apago esto? A ver. Denme un segundo. Vuelvo acá. Listo. No sé por qué salió hasta ahí. Listo. Entonces, fíjense que en esta muestra que les traigo, esto ocurrió en un barrio aquí en Bogotá, Colombia. La convención se queda corta, ¿cierto? La convención dice, los niños tienen derecho a expresar sus opiniones. Los niños tienen derecho a ser escuchados. Pero estos niños que vemos aquí definitivamente trascienden y dejaron muy atrás esa forma en que se entiende en que entiende la participación, la declaración. Aquí se ve, por ejemplo, que los niños y las niñas toman la decisión de hacer un plantón, que llamamos acá en Colombia, hacer una protesta, ¿cierto? Por una situación que los está molestando, un derecho que se le está haciendo vulnerado, y es el derecho a jugar, que también es un derecho dentro de la convención. Entonces, ellos aquí, ¿cierto? Se reúnen, convocan, se organizan para exigirles a los adultos y exigirle en este caso a la administración que les abra el parque. Esto es lo que llamamos una participación que incide. Claro, no sabemos qué pasó después de esto, ¿cierto? Porque seguramente al ver
que salió en las noticias, al ver que ellos pudieron movilizarse, a que los adultos en una acción de coprotagonismo, como lo habla Kusianovich, pues allí se involucran y empiezan a apoyar. No sabemos si lo lograron, ¿verdad? Pero por lo menos se nota que esa forma de participación está incidiendo de alguna manera y está haciendo un llamado, ¿cierto? Desde ellos mismos. Entonces, aquí ese enfoque, ¿cierto? Que es proteccionista y tutelar que manifiesta la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas, pues se ve, ¿cierto?, soslayado por una forma de participación incidente. Entonces, aquí es importante mencionar, y yo quiero aquí ser clara con ustedes, y es que hay que ser muy críticos frente a lo que dice la Convención. Entonces, varias cosas. Primero, los derechos de los niños y las niñas en la Convención no fueron elaborados por los niños y las niñas, fueron elaborados por adultos. De ahí que ya esta forma de entender la participación tenga una mirada adultocéntrica, ¿cierto? Una mirada que está basada en lo que los adultos piensan y creen que es lo que necesitan los niños y las niñas en función de su protección, no de su autonomía. ¿Cierto? Sino de protegerlos, de cuidarlos, ¿cierto? De que no les vaya a ocurrir nada. Y en ese afán paternalista del que habla Manfred Liebel y ese afán proteccionista, lo que hace es dejar que esa participación se convierta precisamente en una participación de mentiras, ¿verdad? En lo concreto, los derechos quedaron como más simbólicos que reales, ¿cierto? Entonces, lo que les estoy diciendo. Cuando, por ejemplo, en la escuela le preguntamos a la maestra, bueno, pero tus niños cómo participan. Entonces, ellas, mucho a las que atinan a decir, por ejemplo, es claro, ellas participan en las izadas de bandera, en los eventos religiosos, en los eventos nacionales, en las conmemoraciones, en las fiestas patrias, entonces se caracterizan, hacen bailes, y ya pensamos que con eso el niño y la niña participan. No, eso es una acción en que los niños, claro, participan de una situación específica, pero es una participación simbólica porque está haciendo lo que el adulto le pide, que es bailar, aprenderse el derecho a la bandera, bueno, la poesía, el relato, y muy bonito, y todos aplauden, pero ¿hasta dónde está allí la voz real del niño y la niña diciendo lo que piensa, haciendo lo que quisiera hacer en un evento como este, donde la maestra o en qué situaciones la maestra se sentó con los niños a planear desde las voces de ellos, desde las miradas de ellos, cada uno de esos eventos, ¿verdad? Entonces, fíjense que esa participación simbólica termina siendo muy arraigada y termina disfrazando, ¿cierto? De alguna manera, esa posibilidad de disfrazándolo de participación efectiva cuando realmente se queda en lo simbólico. Esa idea del cascarón vacío, del derecho a la interpretación de los estados, ¿esto qué significa? Que cuando se declara la convención, digamos, queda pues claro que debe existir la participación de los niños y las niñas, pero cada estado lo interpretó a su manera. Cada estado dijo, ok, vamos a hacerlo, entonces aquí los niños van a participar de A, B, cierta manera, ¿cierto? Pero no, al ser esa manifestación en la declaración tan vaga, tan vacía, tan difusa, pues los estados aprovecharon para de alguna manera disfrazarlo, insisto, o ponerlo en otras palabras que no benefician a los niños y las niñas y siguieron manteniéndolo como simbólico, ¿verdad? Fonseca dice, por ejemplo, que utiliza los derechos como frentes discursivos que van a quedar cada vez más alejados de la realidad de los niños y las niñas. Entonces es muy fácil hablar de participación infantil, es muy fácil, ¿cierto?, decir que los niños hicieron, que dijeron, pero, insisto, no se materializan esas ideas, no influyen, ¿cierto? Que tanto, por ejemplo, las familias escuchamos a los niños y a las niñas. Cuando creamos las vacaciones, por ejemplo, les preguntamos a ellos a dónde quieren ir de vacaciones, les preguntamos qué quieren cenar, les tenemos en cuenta, por ejemplo, para crear el menú de la semana, qué quieres comer, qué te gustaría, qué hacemos. Casi nunca los niños y las niñas tienen voz ni en la familia ni en la escuela, precisamente por el paradigma de entender esa infancia como una infancia de carencia. No sabe, no tiene incidencia. Los niños y las niñas no tienen agencia, no participan, porque insistimos, es una visión instrumental de la participación. Los usamos para,
¿cierto? Entonces, aquí vuelve y cabe. Apréndete el poema para decirlo en el evento, pero ese poema lo escogí yo te dije cómo hacerlo, yo te dije cómo vestirte, yo te dije cómo ibas a hacer las manos, cómo ibas a declamar. Es una participación absolutamente instrumental. Llama también Roger Hart dentro de la escalera de la participación, donde empezamos de una participación cosmética, simbólica, instrumental, hasta llegar a la verdadera participación, que es una participación que incide, digamos, en diferentes situaciones. Aquí sigue existiendo la jerarquía adulto-niño. Entonces, tienes derecho a participar, pero yo soy el que mando. Tienes derecho a participar, pero como yo soy el adulto, se hace lo que yo diga. Pero habla, di lo que yo te escucho, pero aquí se hace lo que yo diga. Esa jerarquía sigue impidiendo que haya una participación efectiva, ¿verdad? Esta convención se crea en una descontextualización total de las infancias que hicieron parte de la declaración. Entonces, es una declaración europea, europeizada, ¿cierto? Pensada solamente en los niños y en las niñas que en ese momento estaban teniendo, digamos, esa necesidad, ¿cierto? Se piensa desde la necesidad de atender a los niños y las niñas en ese lugar, en Europa. Esta convención nace allá. Pero los niños latinoamericanos, ¿qué? Los niños indígenas, los niños víctimas del conflicto, los niños víctimas participantes de los grupos armados, los niños huérfanos, los niños campesinos, los niños que viven, etcétera, etcétera. La cantidad y la multiplicidad de formas de ser niño o niña en nuestros países latinoamericanos está totalmente invisibilizada en la convención. Incluso mucho después se empieza a involucrar la palabra niña, porque se entiende como el niño, como el género, digamos, universal, ¿cierto? Entonces, desde allí también hay una clara muestra de invisibilización, también desde lo que se entiende allí por lo que es niño, niña y el tema de género. Aquí, digamos, estas formas de entender esta participación, ¿cierto? Deja a los niños en una ciudadanía de segundo orden, de unos derechos que pueden ser o no pueden ser, si depende, insisto, de lo que el adulto decida, hasta dónde puede llegar. Son restringidos y son manejados precisamente por los adultos. Entonces, ¿hacia dónde queremos ir? ¿Qué queremos empezar a seguir revisando, ¿cierto? Para ir a hacer ese giro teórico, ¿cierto? De entender, ¿cierto? Ese marco normativo que, insisto, nos fue fundamental en su momento, pero que se queda corto incluso para lo que antes de la convención hacían los niños y las niñas. Esta fotografía que les muestro acá y las que han estado por ahí también rodando son fotografías reales de niños y niñas huelguistas desde 1900, desde hace muchísimos años antes de la convención, y aquí todo eso fue absolutamente invisibilizado, no fue tenido en cuenta para crear, digamos, esa declaración en términos reales de lo que es la participación infantil. Insisto, no todo lo que llamamos participación lo es, ¿cierto? Hay que ser muy cuidadosos, ¿cierto? Mirar de manera muy sospechosa, mirar con sospecha realmente qué tanto se está dando la participación efectiva. Ya vamos a ver algunos matices de eso, ¿cierto? Las niñas y los niños no solo opinan, no son una herramienta para opinar, no son un opinadero general, son niños y niñas que deciden sobre sus territorios, sobre sus realidades, sobre lo que está ocurriendo en sus países. Ellos todo lo entienden, ellos todo lo ven, ellos todo lo leen y por ende pueden dar y tomar posición frente a lo que está pasando, ¿cierto? Su participación interpela todo tipo de sistemas urbanos, educativos, políticos, y si no, preguntémosle a los niños y a las niñas. Por ejemplo, hace poco que estuvimos en Argentina, hablábamos con una niña y ella tenía una posición muy clara ante su presidente y expresaba molestia frente a lo que estaba pasando, ¿cierto? Y con una posición clara y con argumentos claros, una niña de 8 años. Entonces, leen las realidades y tienen el derecho a posicionarse.
La idea central es una ciudad que escucha a los niños y a las niñas, es una ciudad democrática. Esto lo dice Francesco Tonucci. Él es un pedagogo italiano que ha creado esta pedagogía de la ciudad de los niños y las niñas. Y aquí invita, digamos, desde este proyecto a crear consejos consultivos de niños y niñas para que tomen decisiones sobre la ciudad. Una ciudad que les permita jugar en la noche, jugar en la calle, que les permita tomarse realmente los parques para jugar, para divertirse con los adultos, ¿cierto? Aquí, digamos, es una posición, digamos, de entender que el niño y la niña tienen derecho a la ciudad y tienen derecho también a vivirla de la manera que ellos quieren vivirla. Y esto no quiere decir una niñocracia y entonces el niño, hacemos lo que el niño quiera, lo que el niño no. Esto es una invitación a coproducir, a coparticipar con los adultos, ¿cierto? En igualdad de condiciones, entendiendo que son miradas diferentes, pero igualmente válidas. Aquí le apostamos a un giro político y decolonial. La colonización de las infancias, de la cual nos habla Manfred Liebel, él hace el símil con lo que pasó cuando llegaron los conquistadores a nuestros territorios. Entonces, ellos llegaron, ¿cierto? Vieron a los indígenas y dijeron, bueno, estos se ven como manejables, maleables, podemos hacer con ellos lo que queremos porque se ven que se pueden, no tienen ninguna malicia, ¿cierto? Y es exactamente igual, Manfred Liebel dice, esto es exactamente lo que pasa con los adultos y los niños. Hay una especie de colonización que hacen los adultos sobre los niños y las niñas, entendiendo que son vulnerables, maleables y que no pueden defenderse, ¿cierto? Entonces, es esa ruptura de entender que los niños y las niñas sí tienen derechos, pero además de eso, como esos derechos trascienden en esa ruptura colonialista de lo que hace el adulto con el niño. Aquí se invita entonces a abrir, a pensar en la participación con un enfoque protagónico. De esto habla Santiago Morales, Gabriela Magistris en Argentina, en Perú Alejandro Kusianovich, Manfred Liebel, nos dicen, ok, aquí el protagonismo implica reconocer que los niños y las niñas también son actores sociales, que son sujetos políticos, que interpelan las realidades, que pueden asumir transformaciones, que pueden encontrarse con otras decisiones y al mismo tiempo poder discutir, disentir o aportar a esas otras expresiones a las cuales los niños y las niñas venden desde los adultos, ¿cierto? Y no simplemente como un receptor pasivo, como un beneficiario pasivo de cómo esto los llena simplemente y les da un lugar, pero un lugar no protagónico. Deme un segundo, por favor. Disculpen. Entonces, vemos el llamado a esa participación como una práctica antiadultocéntrica, ¿cierto? Que reconoce principalmente las voces infantiles, pero también no solamente que las escucha, sino que las tiene en cuenta para tomar decisiones, ¿cierto? Dentro de un diálogo respetuoso, político, empático y sobre todo entendiendo que los niños y las niñas se expresan de manera diferente. Entonces uno podría decir, por ejemplo, que en una investigación estamos trabajando sobre, no sé, cuáles son las concepciones que tienen las personas del agua en el territorio, ¿cierto? Porque estamos creando, digamos, unas posibilidades para empezar a pensarnos cómo cuidar el agua y cómo pensarnos, digamos, esa convivencia también de respeto con la naturaleza. Y queremos saber qué piensan los niños y las niñas. Claro, les podemos hacer entrevistas como las investigaciones tradicionales, investigar entrevistas estructuradas, semiestructuradas, ¿cierto? Como todas estas técnicas que son un poco también alejadas precisamente de las expresiones de los niños y las niñas. ¿Cómo se expresan ellos? Dibujando, narrando, inventando cosas, ¿cierto? Acercándonos realmente a sus formas de expresión
que son absolutamente legítimas, podemos recoger sus voces y que éstas incidan en lo que está pasando, digamos, en este caso, en esta investigación sobre el agua y el medio ambiente y demás. Entonces, no basta simplemente con reconocer que existe un derecho. La participación de los niños y las niñas exige una disputa constante frente a las relaciones de poder, frente a esas relaciones asimétricas, donde el adulto es el que siempre en últimas termina diciendo si sí o si no. Y es allí donde queremos hacer esa ruptura. Aquí seguimos. Entonces, precisamente, aquí la invitación es pasar del paradigma del paternalismo, ¿cierto? De esa participación que solamente los deja participar hasta un límite, hasta donde no les pase nada, hasta donde no haya ningún tipo de experiencia que los pueda afectar, al paradigma del coprotagonismo del que habla Alejandro Kusianovich. Y es precisamente entender que los niños y las niñas son actores sociales, ¿cierto? En diversos planos de la sociedad. Porque nuestros países, sobre todo latinoamericanos, encontramos, ¿cierto? Particularmente muchísimas diversidad, muchísimas formas de existencia infantil. Y en ese orden de ideas, ellos resultan ser, digamos, sujetos que aportan y que promueven, digamos, esas reflexiones acerca de lo que es convivir, acerca de la paz, acerca discusiones como estas, como el medio ambiente, como los temas políticos, ¿cierto? Como todos los temas que hacen, digamos, que encontremos también una variedad de formas de ver las realidades. La lógica de participación desde el pertenecer y el reconocimiento como persona. ¿Eso qué quiere decir? Que entendemos que los niños y las niñas tienen derecho a participar, tienen derecho a ser protagonistas en diferentes situaciones, entendiendo que ellos pertenecen a esas sociedades y a esas comunidades, ¿cierto? Y no solamente son un mero número, porque a veces son un número más en las estadísticas o un número más en las necesidades a las cuales tiene que acudir los políticos para poder lanzar sus ofertas de campaña, ¿cierto? Esta instrumentalización de los niños y las niñas, ¿cierto? Que no permiten de verdad su reconocimiento como sujetos. Entonces, esto invita a transformar esa relación entre el adulto y el niño y la niña, entre esos adultos que vemos a los niños y a las niñas precisamente como sujetos políticos, participativos y sujetos sociales que inciden en las realidades. ¿Listo? Y aquí, entonces, quiero contarles un poco cuáles han sido, digamos, algunas manifestaciones, digamos, que dan cuenta de niños y niñas que se han tomado, digamos, esa fuerza de participación y de protagonismo. Entonces, las huelgas de la fábrica de chocolates, donde 200 niños fueron maltratados, la huelga de inquilinos en Buenos Aires, la huelga de actos anarquistas y socialistas, esto sobre todo en Argentina, el asesinato de Francisco Ferrer, el anarquista pedagogo español, allí asistieron 80 niños y niñas, digamos, en su momento que participaron, digamos, de esa huelga. También más acá tenemos, por ejemplo, la liberación, los movimientos, es que esto no me está dejando ver acá. Listo, los movimientos de liberación de niños y niñas, la creación del MATO, el Movimiento Nacional de Meninos en Argentina, los movimientos de chicos del pueblo, también manifestaciones en México y en Perú, los consejos de los niños y las niñas del proyecto Francesco Tonucci. Estos consejos se movilizan en Italia, en Argentina, en España, en Perú, en México, donde niños y niñas entre 4, 5 hasta 12 años desarrollan procesos de consultorías de políticas públicas donde sus voces han sido escuchadas y se han convertido en políticas públicas
donde los alcaldes, los gobernadores, digamos, los diferentes referentes de la ciudad los han escuchado y han convertido sus ideas en políticas públicas. Por ejemplo, en Argentina, en una comuna de Buenos Aires, los niños y las niñas crearon o ayudaron junto con los adultos, porque acá hay una línea de coprotagonismo importante, crearon una ley donde los niños de los hospitales podrían salir a jugar una noche al mes afuera del hospital, ¿cierto? Porque ellos insistían que si bien pues tenían que estar en cama, digamos, como protegidos, también tenían derecho a jugar, a que no se les quitara su derecho a jugar y que querían hacerlo fuera de sus camas, fuera de sus habitaciones y ojalá en la noche, porque siempre, toda la vida, la noche ha sido prohibida para los niños y las niñas, cuando para ellos es espectacular ver las estrellas, ver la luna, esa capacidad de asombro que tienen al ver cómo la luna sale o por qué no salió, o cuando sale la luna o la luna llena, las acciones están prohibidas para los niños. La pregunta es ¿por qué? ¿Cierto? Entonces ellos logran que tomarse el hospital, entre comillas, una noche para jugar. Y esa es una política pública que ya está creada y que los alcaldes y las personas que están allí tienen que respetar. Entonces, esto es una forma de participación incidente, de participación que transforma y que trasciende esa participación simbólica. Aquí particularmente quiero hablarles de una forma de investigación que se llama la etnografía colaborativa. Y esta etnografía colaborativa nos invita a entender que los niños y las niñas también son productores de conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que los investigadores, nosotros quienes investigamos algún fenómeno, trabajamos de la mano con los niños y las niñas como co-investigadores. Aquí la relación entre investigador participante cambia, porque no es solamente ir a sacar la información al niño todo el tiempo, extrayendo esta mirada de la investigación extractivista, sino que ellos se convierten en parte de la investigación, recogiendo información, analizándola, interpretándola junto con los investigadores. Aquí los niños y las niñas no son investigadores chiquitos. Ay, tan bonitos, son investigadores chiquitos. No, son investigadores, porque ellos y ellas tienen capacidades que se desarrollan a través del pensamiento científico, del pensamiento investigativo. Ellos hipotetizan, ellos relacionan, ellos sacan conclusiones. Desde los 3, 4, 5 años ya lo hacen. Y esas son competencias investigativas. Así que ellos están siendo investigadores full, ¿cierto? A su manera, pero lo están haciendo. Y esto de la etnografía colaborativa, desde más o menos antes de los 2000, incluso yo puse allí 2000, pero incluso antes, ha movilizado a muchísimos investigadores y por ejemplo, yo soy parte. Y, por ejemplo, mis investigaciones ya no conciben la idea de investigar sobre los niños, sino con los niños y las niñas. Ellos son investigadores. Y en este momento, por ejemplo, estamos haciendo una investigación sobre las emociones políticas y la paz y estamos trabajando con ellos para entender cómo ellos interpretan esto de las emociones políticas y esto cómo podría aportar a un proceso de formación para la paz para maestros y maestras de las universidades en que nosotros trabajamos. Y aquí ellos son los que hacen las entrevistas, ellos son los que analizan, ellos son los que recogen, analizan fotos, analizan cuentos, relatos, ellos son los que mapean, ellos son junto con nosotros los que están investigando sobre las emociones políticas y la paz. Aquí esto que recojamos, porque estamos en el proceso de análisis de la información, va a ser parte de un modelo de formación para la paz para los maestros que trabajan con esos mismos niños y niñas. O sea, esto se devuelve, por lo tanto, hay una incidencia. Sus opiniones y sus lecturas son tenidas en cuenta. No quedan simplemente para el investigador que se lleva la información y con eso publica y entonces se gana los premios y claro, se llevó toda la mirada de los niños y las niñas, que insistimos, es un uso instrumental de la participación de los niños y las niñas. Entonces, esto por contarles algunos ejemplos, pero ustedes pueden ver acá Malala. Malala es un referente importantísimo para hablar de la participación infantil. Ella ya ahorita pues ya está más grande, pero cuando empezó sus movilizaciones políticas era una niña enfrentándose a los talibanes. Ustedes me imagino que conocen muy bien la historia,
pero también vimos a Greta Thunberg, ¿cierto? Que también es una que desde muy pequeña empezó a hacer movilizaciones, a movilizarse precisamente frente a temas relacionados con el medio ambiente y haciendo, digamos, de alguna manera, posicionando su voz y la de muchos otros niños relacionados con este tema. Y así, digamos que en todas estas fotografías hemos visto, digamos, cómo esta participación sí puede ir más allá de lo que está en la Declaración de los Derechos de los Niños y las Niñas. Muchas gracias, quedo muy atenta a sus preguntas. Muchísimas gracias, maestra, por tan magna ponencia. Definitivamente ha sido muy interesante poder conocer esta parte del derecho internacional y una perspectiva totalmente diferente a la nuestra, una perspectiva desde el exterior. Y bueno, cada niño, cada niña es un pequeño milagro para poder cambiar el futuro, para poderlo potenciar. Y como Universidad Evangélica estamos totalmente conscientes de eso. A continuación voy a hablar un poco acerca de nuestra maestría enfocada en esta área y posteriormente vamos a tener un espacio breve para preguntas y respuestas liderada por maestra Emma Muñoz y posteriormente pues estaríamos cerrando lo que es este webinar. Así que sin mayor preámbulo voy a comenzar lo que es hablar un poquito, ¿verdad? Acerca de esta maestría que nosotros estamos impulsando como Universidad Evangélica. Solo un segundito, por favor. Me indican si pueden visibilizar la pantalla. ¿Sí se visualiza? Sí se visualiza. Perfecto. Como Universidad Evangélica, nosotros estamos totalmente conscientes de toda esta necesidad de poder potenciar lo que son los derechos de la niñez. Y bueno, tenemos nuestra maestría en Derecho de Niñez, Mujeres y Familia, que abarca estas tres áreas como tal. Y bueno, comentarles que la maestría está en una modalidad semipresencial, lo que los hace poder convivir con sus compañeros y tener esa dinámica más allá de la virtualidad. También tenemos con una duración de 2 años y 6 meses de seminario. Ahora bien, es importante mencionar, ¿verdad?, que esa maestría tiene los siguientes costos por ciclo. Durante cada ciclo académico, son 2 ciclos por año, se realizan los siguientes valores de inversión. Primero tenemos la matrícula por un valor de $200. Esta se realiza 2 veces por año, una por cada ciclo académico. Y luego tenemos lo que es el seguro contra accidente descubierto por AXA con una cobertura de hasta $2.500 y el costo por ciclo es de $5. Y ese tiene, bueno, se cancela 2 veces al año junto con la matrícula. Cabe recalcar también que la cuota tiene un valor de $200 y se cancela por mes. Y las cuotas tienden a incrementar $5 por año, ¿verdad? Además, al finalizar el programa, se tienen lo que son los derechos de graduación por un valor de $450 vigentes hasta la fecha y la asesoría por el proyecto de graduación que tienen un valor anteproyecto de $313.50 y el informe final por el mismo valor de inversión. También es importante recalcar que nosotros valoramos mucho la parte de que nuestros estudiantes puedan tener beneficios y es que tenemos los siguientes descuentos disponibles. Primero, tenemos un 15% de descuento en cuotas al cancelar el monto total del ciclo en un solo pago y también tenemos los descuentos especiales por institución. Comentar que esa maestría es especialmente para el área de ciencias jurídicas. Por lo tanto, la Corte Suprema de Justicia tiene un valor de 15% de descuento en cuotas, la Procuraduría General de la República un 12% de descuento en cuotas, MinSal y Fosalud con un valor de 15% de descuento en cuotas, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social con el 12% de descuento en cuotas y el 10% de descuento en cuotas para empleados públicos que de pronto tal vez no pertenecen a estas instituciones, pero se encuentran dentro del área pública. También para nuestros graduados UES con mucho cariño ofrecemos lo que es el 50% de descuento en matrícula y el 15% de descuento en cuotas.
También sabemos que la educación es un bien que se comparte. Por lo tanto, en empresas, ¿verdad? Tenemos lo que es el 10% de descuentos al inscribirse dos o más colaboradores de una misma empresa, y qué bonito poder participar como compañeros de clase, ¿verdad? Y también tenemos la parte de un mismo grupo familiar, por supuesto, hablando de una maestría enfocada en el área de niñez, mujeres y familia. Valoramos mucho poder aportar este beneficio, y por lo tanto tenemos el 12% de descuento en cuotas para dos o más miembros de una misma familia. También cabe destacar que más allá de la maestría, contamos con programas de educación continua que de pronto son un poco más cortos, pero que de igual forma son de suma importancia para que se siga potenciando el derecho de la niñez, la adolescencia, la familia y las mujeres. Por lo tanto, comentarles que para este 2016 tenemos programado tener apertura del posgrado en Derecho de Niñez, Familia y con un enfoque multidisciplinar, y también un posgrado internacional en Derecho Procesal Penal. Sin mayor preámbulo, pues les dejo lo que es mis datos de contacto. En ese caso, si ustedes deciden optar por estudiar uno de los programas antes mencionados, mi nombre es Diana Serna y les estaría apoyando, ¿verdad? En todo su proceso académico, para que ustedes puedan llevarlo a cabo y asesorándoles en cada paso que ustedes den. Por lo tanto, dejo mi número de contacto, es el 7101-8435, que es el número del cual ustedes recibieron la invitación para poder asistir a este espacio educativo. Y también está mi correo institucional, diana.serna@ues.edu.sv. Muchísimas gracias y dejo con ustedes a maestra Emma. Adelante, maestra. Muchas gracias, estimada, por la información. Bueno, vamos a dar paso a las preguntas. Hay algunas por acá, estimada Karina. Y en primer lugar, licenciada Yasmín Arévalo nos dice ahí en la cajita de comentarios de Facebook, muy interesante la ponencia. Entonces, gracias por ese comentario, mi estimada, y un saludo. Una pregunta para iniciar con esta dinámica es desde esta línea de cómo estamos allá en Colombia, nosotros podamos aprender de qué manera se promueve la participación infantil en los espacios comunitarios. Esa es la primera pregunta. Ujú. Bueno, muy interesante. Nosotros aquí en Colombia, sobre todo en los espacios comunitarios, se ha logrado, digamos, esa incidencia, esa participación cuando los niños y las niñas son convocados, por ejemplo, a dialogar y hablar sobre las situaciones que están afectando la comunidad. Entonces, esto de herencia de nuestros indígenas, quienes desde siempre han tenido a los niños y a las niñas en una situación privilegiada o en un espacio privilegiado para tomar posición frente a lo que y tomar decisiones frente a lo que sucede en esos territorios. Entonces aquí los niños son convocados, participan, se escuchan y esas posiciones son incidentes. En nuestras comunidades, sobre todo, ustedes saben que Colombia tiene bastante ruralidad, bastante espacios donde las comunidades son en algunos de los lugares autónomas, ¿cierto? En la decisión de conformar grupos, de convocar a las personas, niños, niñas, adultos y ancianos para tomar decisiones frente a lo que está. Entonces, ellos lo hacen allí de esa manera, convocando, abriéndoles paso, recogiendo sus voces que inciden luego en decisiones que ellos toman dentro de la comunidad. Es interesante, sinceramente, por la visión y cómo va vinculada con la siguiente pregunta. ¿Qué barreras culturales, sociales o incluso se habla de institucionales que pueden estar limitando o son un factor para limitar la participación infantil? Estas barreras o esta barrera está, digamos, generalizada y como que transversaliza los escenarios. Y es lo que les comentaba sobre la concepción que se tiene sobre lo que es ser niño o niña. Pues esa concepción muy ligada a lo biologicista, a lo psicologista, donde el niño simplemente se desarrolla, ¿cierto? Desarrolla habilidades, crece, aprende, es juguetón, ¿cierto? Es inocente. Es una forma de entender a los niños muy naturalizada que lo desliga de otras potencias
como sujeto social y político, y es desde allí donde la escuela, ¿cierto?, lo limita desde esa esfera disciplinar de lo que es la escuela, donde la norma es lo que lo privilegia, ¿cierto? En las familias, claramente, porque el adulto es el que tiene siempre la última palabra, ¿cierto? Y en la sociedad en general. Si ustedes se han dado cuenta en algunos lugares, o por ejemplo acá, bueno, en Colombia no tanto, pero sí en otros países, en algunos países de Europa, están prohibiendo la entrada de los niños y las niñas a restaurantes, a diferentes lugares, porque lo sienten como una molestia, como que los niños tendrían que estar en un lugar donde no molesten a los adultos. Entonces, esa mirada del niño de inferiorizarlo, de minimizarlo, de invisibilizarlo en algunas situaciones, atraviesa todos los escenarios, desde la escuela, la familia y en general en la sociedad. Que hemos estado trabajando, sí, precisamente este tipo de reflexiones, de investigaciones se han acrecentado, investigaciones que reconocen que los niños y las niñas pueden tener incidencia en las decisiones en la escuela, por ejemplo, en el simple hecho de preguntarles, bueno, armemos entre todos las normas escolares, las normas de nuestra aula, todos empecemos a mirarlo desde allí. Entonces, es una lucha muy fuerte, todavía hay mucho que recorrer, pero bueno, lo importante es que se den estas reflexiones para que podamos irnos con esa inquietud. Efectivamente, para eso son estos espacios que nos lleven a ese punto de inflexión. ¿Qué estamos haciendo y cómo lo podemos mejorar? Y aquí tenemos a Jacqueline, que nos deja un comentario, una felicitación y a la vez una pregunta. Dice, qué importante evento, muchísimas gracias. También agradecerle a Karina porque está con nosotros acá. Dice, una pregunta en los espacios donde intervienen las niñas y niños. ¿Cómo preparan a los padres de familia o al responsable de este niño o niña para contar con una actitud positiva? Eso sí es claro. Y que Sí. los niños y niñas puedan participar de una forma segura y abierta. Le da felicidades y también Ujú. saludos. Muchísimas gracias, Jackie. Claro que sí. Lo primero es crear las condiciones seguras para que los niños estén tranquilos en una situación donde puedan tanto los padres como ellos mismos sentirse seguros. Entonces, claramente estas reuniones, estas convocatorias, ¿cierto? Estas movilizaciones se dan dentro precisamente de ese coprotagonismo donde el adulto y los niños se cuidan unos a otros. Y esto, cuando ya se ve efectivo, los papás los van entendiendo de esa manera. Los papás y las mamás que dejan participar a los niños en estas situaciones incidentes donde se sabe que los niños y los niños toman una posición muy importante, son papás que han logrado reflexionar precisamente sobre la importancia de la participación infantil y del coprotagonismo infantil. Entonces ya migraron a otra mirada, no de esa mirada proteccionista, tutelar, ¿cierto? Paternalista, sino que ya migraron a esa otra forma de entender la participación infantil incidente y pues influyente en las diferentes situaciones, digamos, que interpela a los niños y a las niñas. Es interesante y va muy vinculado también con la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo aseguran en la parte educativa que esa participación del niño y la niña, como muy bien lo decías en la ponencia, sí se hace una investigación, pero cómo en el trabajo de campo, y es algo que nosotros decimos a los estudiantes de la maestría, cómo lograr que este niño y niña realmente participe y darle una voz? Entonces, la pregunta va orientada en ese sentido. ¿Cómo asegurar que esta participación no sea simbólica, sino vinculante desde la visión docente y hagamos el enlace también con la visión de investigación para profundizar un poquito más sobre ese aspecto? Sí, pues aquí digamos que lo primero que se tiene que pensar, por ejemplo, cuando se habla de este tipo de participación, estamos hablando de un enfoque hermenéutico interpretativo dentro de una forma de investigar de manera cualitativa, ¿cierto? De corte cualitativo. Eso, digamos, aquí es importante. También podemos tomarlo desde el paradigma crítico social, donde los niños y las niñas, ¿cierto?, logran transformaciones en sus comunidades a partir de diferentes situaciones. Entonces, ya cuando tienes claro ese paradigma de saber que te vas a ir por allá, es cuando empiezas a mirar cuál puede ser la metodología más apropiada, que claramente tiene que ser una metodología participativa. Entonces está la investigación acción participativa, ¿cierto? O está la etnografía colaborativa, que es en la metodología en la que yo más me muevo. Y allí, pues entonces ellos empiezan a ser parte, digamos, de esa estructura de investigación
donde el trabajo de campo está nutrido por técnicas muy cercanas a los niños y a las niñas. Entonces, en etnografía colaborativa, por ejemplo, o en etnografía, trabajamos la observación y la entrevista como dos de las técnicas más importantes del etnógrafo, pero aquí vinculamos esa mirada de los niños y las niñas. Entonces, ¿qué hacen los niños y las niñas? Dibujar, relatar, narrar, construir cosas, interpretar, ¿cierto? Entonces, desde esos lenguajes se recogen esas voces y es allí donde eso tiene incidencia en lo que pretendamos que queremos hacer con la investigación. Entonces, aquí, por ejemplo, en la investigación que estoy haciendo sobre emociones y paz, a los niños y a las niñas se les pidió, por ejemplo, hacer un recorrido por el jardín y luego que ellos mapearan cuáles eran los lugares para ellos donde se sentían más inseguros y cuáles se sentían más seguros. Y ellos hicieron el mapa del jardín y ubicaron en qué lugares, ¿cierto? Sentían emociones de angustia, emociones de tristeza y emociones de felicidad. Y luego ellos mismos interpretaron eso a la luz de lo que habían dibujado otros compañeros o lo que habían mapeado otros niños y niñas. Y esas voces, que allí salen cosas muy interesantes sobre la injusticia, sobre la justicia, sobre el perdón, sobre la reconciliación, salen unas cosas maravillosas. Eso es lo que vamos a recoger para crear un modelo de formación, un diplomado, un curso para formar maestros y maestras para la paz, para las paces. Entonces, ahí se materializa esa voz. Me parece interesante y esta pregunta es mía, no quiero perder la oportunidad. Con ese tema de la investigación, lo vimos allá cuando estuvimos reunidas, eh, estos procesos de conflictos tienen un efecto en la niñez y la adolescencia. A partir de esta, por ejemplo, en esta investigación, ¿de qué forma logra permear en los docentes y posteriormente ese impacto de los programas, cursos que desarrollan, logra tener un cambio significativo también en la familia? ¿Cómo se hace esa integración? Porque a mí en lo personal me parece muy interesante. Sí, aquí, por ejemplo, es importante, en esta investigación que estamos realizando en este momento, están incluidas además las voces de las maestras que acompañan a estos niños y a estas niñas y las voces de las familias, porque los niños les hacían entrevistas a sus papás y a sus padres de familia sobre las emociones. Entonces, aquí como que está todo incluido. En este momento, hasta ahora estamos desarrollando el modelo, o sea, por lo tanto, no lo hemos implementado y no vemos qué tanta fuerza ha llegado. Hasta allá queremos llegar, mi querida Emma, ya que este diplomado o este curso que vamos a crear pueda influir precisamente en nuevas formas de comprensión de las paces en nuestro país, que como ustedes saben, pues ha estado históricamente, digamos, atravesado por fuertes conflictos, ¿verdad? Entonces, es precisamente lo que queremos que pase. Pero claramente, desde el inicio, se considera a las familias, a las maestras y a los niños y las niñas como parte de la investigación, unos como co-investigadores y otros como participantes desde las lecturas que queremos hacer. Súper interesante. Hay que compartir los resultados de esa investigación para saber qué pasó y cómo se logra concretar, ¿verdad?, todas las ideas. Me parece súper bien. Hemos agotado todas las preguntas, pero antes de dar el espacio, Karina, para unas palabras, quiero permitirme proyectar de parte de nuestras autoridades de la universidad. Posteriormente lo voy a remitir ahí directamente. Es un diploma de agradecimiento por la participación y reza de la siguiente manera. La Universidad Evangélica de El Salvador, a través de la Escuela de Posgrados, otorga a maestra Karina Bautista Sabogal el presente diploma de participación en su calidad de invitada al webinar internacional, disertando la temática La participación infantil del reconocimiento jurídico a la práctica efectiva. Es durante una actividad formativa para nosotros muy clave, tanto para estudiantes. Tenemos algunos estudiantes acá de la maestría, otros están conectados vía Facebook. Incluso va a quedar colgado la grabación para efectos que posteriormente puedan revisarlo. Y es firmado por nuestra decana, doctora Yancy Orellana, y por esta servidora, que nuevamente dar las gracias porque ha sido muy enriquecedora ver esa visión de lo que ustedes están efectuando y como lo conversábamos hace unas semanas atrás, la clave es esa, compartir desde diferentes disciplinas. El derecho necesita de las otras áreas
y especialmente es un equipo multidisciplinar y ahí está la riqueza. Entonces, este espacio, Karina, es tuyo para que puedas darnos tu mensaje de despedida a los que se encuentran tanto acá en la sala de Zoom como los que están en Facebook. No, ¿qué les puedo decir? Me deja sin palabras con ese reconocimiento tan hermoso. No, pues básicamente agradecerles por permitirme estar aquí con ustedes, romper las barreras de la distancia. Espero que pueda en algún momento de la vida poder también estar con ustedes de manera presencial, ¿por qué no? Pero por ahora la tecnología nos acerca, también nos humaniza porque nos permite crear estos diálogos, estos puentes tan importantes. Yo les decía desde el inicio, esta es una invitación, es una discusión que queda absolutamente abierta por si queremos una segunda parte, seguir dialogando, estaré dispuesta a co-construir con ustedes, a crear con ustedes diferentes visiones alrededor, por ejemplo, de lo que ocurre con las infancias en El Salvador. También me gustaría ver cómo ese modelo de participación puede llegar a ser incidente, más protagónico, si ya lo es, que sería también una forma de poder entender y crear también unas nuevas formas de entenderlo para nosotros acá desde Colombia. Y nada, un abrazo gigante y bueno, nos estamos viendo por el camino. Emma, muchísimas gracias. Gracias a la vida, al destino por haberme permitido conocerte y gracias por tenerme acá. Igualmente. Gracias, Karina. Un fraterno abrazo desde acá del Salvador. Ha sido muy agradable nuevamente verte, compartir tus conocimientos con cada uno de nosotros. Y no es la despedida, o sea, este es un hasta pronto. No dudamos de que vamos a seguir construyendo en este caminar de niñez y adolescencia. Así que nuevamente, mil gracias. Gracias también a los que nos acompañaron tanto en esta modalidad de Zoom como en Facebook y estamos ahí, siempre generando estos espacios para construir, ser agentes de cambio y obviamente trabajar por esta población en particular, la niñez y la adolescencia, que lo requiere. Así que pasen una feliz noche, bendiciones para todas y todos. Gracias, estimada. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós.